A ver, pensemos un momento. ¿Y si existiera una especie de diseño original para el ser humano, como un plano? Bueno, pues hoy vamos a explorar justo eso, ese proyecto de lo que significa ser humano, pero desde una perspectiva que, ojo, ha moldeado gran parte de nuestra historia, la teológica. Es que es la gran pregunta, ¿verdad? La que resuena desde siempre. Y no es una exageración decir que civilizaciones enteras, o sea, desde los que levantaron las pirámides hasta los que hoy se sientan en los parlamentos, se han construido intentando darle una respuesta. Para meternos de lleno en esta idea, vamos a seguir un camino muy claro, en 4 pasos. Primero, vamos a plantear bien la cuestión. Después, descubriremos ese supuesto proyecto original. Luego veremos qué pasó, cómo se dañó. Y al final, exploraremos la propuesta para vivir ese proyecto hoy en día. Pues venga, vamos a ello. Empezamos por el principio. Vamos a abordar esta preguntaza desde un ángulo muy específico, uno que ha tenido una influencia brutal en todo el pensamiento occidental. Vale, a este campo de estudios se le llama antropología teológica. Y sí, sé que el nombre suena un poco académico, ¿no? Pero la idea en el fondo es bastante simple. Se trata de intentar entender quiénes somos, pero no solo usando la razón, sino también a la luz de lo que se considera una revelación divina. O sea, como si hubiera un plan más grande. Y aquí, ojo, hay una distinción que es clave para entender todo. A ver, mientras que la ciencia o la filosofía se preguntan sobre todo el cómo funcionamos, nuestra biología, nuestra psicología, la teología se lanza a la piscina de la pregunta más gorda, el por qué. ¿Por qué estamos aquí? Y es importante entender que no son enfoques que se peleen entre sí, para nada. Más bien son como capas distintas que nos ayudan a comprendernos mejor. Muy bien, pues ahora sí nos metemos en el corazón del asunto, en el núcleo de ese proyecto. La idea fundamental, la que lo sostiene todo, es que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de un creador. Y el punto de partida de todo esto es una frase famosísima del Génesis. Pero más allá del texto en sí, lo que dice es algo radical. Propone que el ser humano tiene un valor y un propósito que no dependen de lo que consiga en la vida, de sus logros o fracasos. No, es algo que tiene por el simple hecho de existir. El nombre técnico, por así decirlo, para esta idea es Imago Dei. Es latín y significa literalmente imagen de Dios. Y aunque suena un concepto antiguo, esta idea tan simple en apariencia ha tenido unas consecuencias, incalculables en la historia. En cómo entendemos el derecho, la filosofía, en casi todo. Pero claro, la pregunta es, ¿qué significa eso de ser imagen de Dios? A ver, no se trata de un parecido físico, evidentemente. Se refiere a ciertas capacidades que serían, digamos, el sello de fábrica. Vamos a verlas. Por un lado, una dignidad inherente. O sea, un valor que no se gana ni se pierde, da igual. Luego, una capacidad para la relación. Estamos como diseñados para conectar con los demás y con algo más grande. Tercero, somos una unidad de cuerpo y espíritu. No es que seamos un alma atrapada en un cuerpo, no, somos un todo. Y por último, libertad y responsabilidad. La capacidad de elegir y, claro, de hacernos cargo de nuestras decisiones. Pero claro, como pasan todas las grandes historias, el plan original no sale perfecto. Algo pasa. Se produce una especie de fractura, un daño bastante profundo en ese diseño inicial. En el lenguaje de la teología, a esta fractura se la llama pecado. Pero cuidado, no pensemos solo en cometer fallos morales, en portarse mal. El concepto es mucho más profundo. Se refiere a una ruptura de esas relaciones fundamentales que, en teoría, nos definen. Y esta ruptura, esta especie de cortocircuito, se nota en 4 áreas clave. Primero, se rompe la relación con el Creador. Segundo, se pierde la armonía con uno mismo, esa paz interior. Tercero, la conexión con los demás se tuerce, se llena de conflictos. Y cuarto, se desequilibra también nuestra relación con la naturaleza. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. La propuesta teológica no se regodea en el problema. Al contrario, lo que hace es ofrecer una solución. Habla de la posibilidad de restaurar ese proyecto original, de repararlo a través de un nuevo modelo a seguir. Y a este modelo se le llama el hombre nuevo, dentro de la teología cristiana, claro está. La figura de Cristo se presenta como la encarnación perfecta de esa imago Dei, de esa imagen de Dios. Sería como ver el proyecto original vivido a tope, en plenitud, sin todas esas distorsiones de la fractura que vimos antes. Así que el punto clave es este contraste. Se nos ponen sobre la mesa 2 modelos de ser humano. Por un lado, el que sigue el patrón de la fractura, que simbólicamente se asocia a Adán. Y por otro, el que sigue el camino de la restauración, el que se encarna en la figura de Cristo. Y llegamos a la parte final. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se vive este proyecto restaurado en el día a día? Pues la clave, curiosamente, está en una palabra que usamos todos los días, pero de la que a menudo se nos escapa su enorme profundidad. Esa palabra es persona. Sí, persona.
Hoy la damos por sentada, ¿verdad? Pero lo que entendemos hoy por ser una persona es el resultado de un viaje histórico fascinante, un viaje que en gran medida fue moldeado precisamente por todo este pensamiento teológico. Es que la evolución de esta palabra es alucinante. Fijaos, en la antigua Roma, persona era literalmente la máscara que se ponía un actor en el teatro. Luego, la teología de los primeros siglos la recicla, por así decirlo, para intentar explicar el misterio de la Trinidad, cómo un solo ser puede existir en tres personas distintas pero conectadas. Y de ahí, de esa idea, el concepto va evolucionando hasta convertirse en la base de lo que hoy entendemos por un individuo único con su dignidad y sus derechos. ¿Y por qué fue esto una auténtica revolución? Pues porque define al ser humano en su misma esencia, no como un átomo aislado, sino como un ser en relación. Y de esta idea, que nace en la teología, derivan conceptos que hoy nos parecen de cajón, fundamentales. El valor único e irrepetible de cada vida, la base filosófica de los derechos humanos, o la idea de que nuestro propósito como seres humanos se cumple en comunidad, en comunión con los otros. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. En nuestra época, que está tan obsesionada con la identidad individual, con el yo, con la autoexpresión, ¿qué nos puede decir un proyecto tan antiguo como este, que nos define por encima de todo, como seres en relación y con un valor que no depende de nosotros? Es una perspectiva que, la verdad, más allá de las creencias de cada uno, invita a una reflexión muy, muy profunda.